Hola, buenos días, bienvenidos a este nuevo espacio de conocimiento. El día de hoy estamos en la Universidad Arandina con mi compañera Erika Cortés y quien les está hablando, Laura Gómez. Traemos un tema súper importante que es la artroscopia de hombro. Pero ustedes se preguntarán cómo funciona, qué es, cuáles son las indicaciones, contraindicaciones, cómo surgió la cirugía. Pues hoy lo traemos y quédense en el podcast para más información. Iniciaremos con el tema fundamental, que es la artroscopia de hombro. Pues es una técnica mínimamente invasiva que nos va a permitir acceder y tratar muchas lesiones y enfermedades de diversas estructuras que componen la articulación del hombro. Se accede a la articulación mediante 2 o 3 incisiones que en realidad son muy pequeñas, más o menos de 2 a 3 centímetros. Esta cirugía se ha convertido en la técnica de elección para las patologías de hombro, ya que nos va a permitir acceder a las estructuras más complejas y nos va a permitir tener una visión completa desde el interior. Pero, ¿por qué se realiza? La artroscopia de hombro nos permite tratar problemas del hombro que aparecen con pacientes que tienen mucho dolor o con pacientes que tienen limitaciones en el movimiento y que no han presentado mejoría con otros tratamientos como por ejemplo la fisioterapia. Para este tipo de lesiones, antes se requerían cirugías súper complejas y con periodos de recuperaciones larguísimos, lo que provocaba que los pacientes perdieran el trabajo, que las limitaciones de movimiento se demoraran mucho más en recuperarse, que el dolor fuera súper fuerte, y ahora con esta técnica estas complicaciones se redujeron demasiado. Normalmente la estamos empleando para 4 indicaciones. La primera es el síndrome subaracromial. El segundo, la rotura del manguito rotador. El tercero es la inestabilidad del hombro y la luxación del mismo. La cuarta son lesiones traumáticas, como por ejemplo fracturas glenoideas, luxación del acromio clavicular y lesiones de partes blandas. Bueno, pero ustedes se preguntarán, ¿cómo es la preparación para una artroscopia de hombro? Pues antes de esta cirugía se deberá tener en cuenta algunas cosas, como por ejemplo que se debe valorar previamente en una consulta la lesión para que el especialista decida los aspectos concretos en esta intervención. Segundo, se va a informar al especialista de la medicación que el paciente está tomando, ya sea para el dolor o si tiene alguna otra enfermedad, los antecedentes familiares o cualquier otro medicamento que se esté administrando. En tercera medida, vamos a tener que realizar un estudio preoperatorio basado en un hemograma, bioquímica, coagulación, radiografía de tórax y un ecocardiograma. Y se debe tener en cuenta que no se pueden tomar alimentos sólidos ni líquidos durante las 8 horas previas a la operación. Debemos tener en cuenta que esta cirugía ha traído múltiples ventajas, dentro de las que encontramos que produce menos dolor y rigidez, menos complicaciones, hospitalizaciones más cortas, recuperaciones más rápidas a comparación de una cirugía abierta. Y ya vamos a pasar a hablar un poquito más de la historia, de las complicaciones y otras cositas por ahí que van a estar súper pendientes y les va a servir muchísimo. Bueno, vamos a continuar con las complicaciones muy pendientes. De pronto ninguno de nosotros sabíamos datos curiosos que vamos a hablar el día de hoy. Como sabemos, la artroscopia de hombro es una herramienta versátil para el diagnóstico y aunque el procedimiento relativamente es seguro, se puede presentar complicaciones como la lesión neurológica hasta un 30%. También podríamos hablar sobre la rigidez posoperatoria. Esto es otro muy común que se presenta en esta cirugía, ya que no se puede dar un movimiento completo, sino que toca limitado.
Para estos pacientes lo recomendable es implementar ejercicios, terapias, énfasis en esta articulación, ya que tenemos que tener en cuenta que no todos los pacientes les va a servir la cirugía. Hay pacientes que pueden salir muy bien, hay pacientes que no les puede servir y el dolor sí va a ser impresionante, va a ser mucho. También tenemos que tener en cuenta que se pueden presentar infecciones. No es muy común, pero se pueden presentar. También el paciente puede presentar un dolor persistente. También se puede presentar lesiones en vasos y nervios. No es muy común que pase esto, pero puede haber el riesgo de dañar alguna estructura mediante la cirugía o durante la cirugía. También se puede afectar el daño del cartílago. Esto pues se dañaría durante el procedimiento. Por esto es importante que en cada complicación varía en nuestro paciente, en cada paciente y dependiendo también de la experiencia de nuestro cirujano. Entonces es importante que nuestro cirujano sea entrenado, sepa lo que está haciendo y todo el equipo quirúrgico esté concentrado en eso, ya que pues podemos afectar otra estructura anatómica de nuestro paciente y pues ya sería más complejo, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre la historia. En toda la historia, la primera artroscopia fue escrita por Kenji Takagi en 1918. Esto fue a partir de los años 70 con el aporte de Eike Lara. Ahí fue pues como primer hipótesis que hicieron hacia la artroscopia. Después en 1932 fue el primer cirujano que utilizó la artroscopia en una intervención diseñada algo similar a una cirugía vesical. Entonces él lo que hizo fue como implementar algo parecido a la cirugía vesical, transformarlo a una artroscopia. En 1947 el doctor Masaki Watanabe realizó un examen de artroscopia en articulaciones de caballo. Entonces él lo que hizo fue decirle como a Kenji, tu hipótesis está bien en relación de articulación, pero yo lo voy a implementar en caballos, a ver cómo nos da. Entonces ellos implementaron ahí los dos en caballos y pues fue una sí sirvió, pero pues obviamente se veía la diferencia anatómica desde un animalito a un ser humano. En 1948 Watanabe estandarizó el método de irrigación articular. Entonces él en ese año dijo como hace falta algo como para no estar irrigando a nuestro paciente desde afuera, sino implementó como la irrigación articular. En 1955 Watanabe realizó la primera intervención artroscópica y en los años 80 aparecen los artroscopios de segunda generación con una óptica conectada a una cámara, que esto nos permite ver la pantalla. En la pantalla podemos ver la imagen ya más nítida y a pasar de los años fue mejorando tanto como la calidez de visual, instrumentos, fueron implementando más cosas y ahorita en la época actual pues obviamente es un procedimiento muy excelente donde no tenemos que exponer a nuestro paciente a una cirugía abierta, ya que pues nos traería más complicaciones, serían más tiempo quirúrgico, más tiempo para la recuperación de nuestro paciente. Entonces es importante ver cómo o aprender sobre las etapas que tiene la artroscopia de hombro desde pues los años 70, que fue donde comenzó todo, ¿no? Entonces es bonito implementar y tener conocimiento sobre esto. Muchas gracias.